Abra su Biblia, por favor, y acompáñeme al libro de Apocalipsis capítulo 7 y versículo número 9. Apocalipsis capítulo 7 y versículo número 9. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice la escritura: después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Fíjese qué tremendo, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, o de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, oiga, ¿quiénes son y de dónde han venido? Fíjese la pregunta, dos preguntas en una. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Verso 16, oiga bien: ya no tendrán hambre ni sed. O sea que habían tenido hambre y sed. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, rogándote, suplicándote, Dios, la gracia, el favor de que podamos comprender tu palabra. Señor, esto es don tuyo, el poder comprender tu palabra. Esto no es de hombres, Señor, porque las cosas del Espíritu solo se pueden comprender a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ábrenos el entendimiento, ilumínanos, Señor, para que podamos ser plenamente capaces de comprender tu palabra. Así como cuando se entraba al lugar santo, Señor, que la luz estaba encendida para poder ver, así, Señor, te pido que hoy una luz se encienda para poder comprender tu palabra. Señor, ayúdanos a que tu palabra nos bendiga, nos edifique, y sobre todas las cosas, Señor, pueda hacer hoy, mi Dios, una obra perfecta en nosotros. Cumple, Señor, el propósito por el cual la estás enviando a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse un segundito. Pueden pasar, mis hermanos de alabanza. ¿Cuántos bendicen al Señor por el ministerio de alabanza? Son una bendición para esta casa, que nos bendicen, nos ministran. No tenemos tiempo muchas veces para decírselos, pero estamos agradecidos con el Señor, porque en realidad se disponen para ministrar al Señor y también para bendecir nuestras vidas. Amén. Así que el Señor los bendiga mucho.
El verso 9 que leímos, hermano, abre por decirlo así, abre un telón. Y algo maravilloso que veo yo ahí, hermano, es de que el Señor le permite a Juan ver, y dentro de lo que mira, hermano, dice la Biblia que vio una gran multitud, y una gran multitud que no se podía contar. Y ahí había de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. O sea que, hermano, eso me indica que en esa multitud me indica que el evangelio había sido predicado en todas partes, porque de toda nación había gente ahí. Ahora, dice la Biblia también que hay algunas cosas que usted tiene que notar, que estaban vestidos de ropas blancas. Eso subráyelo ahí, por favor. Porque las ropas o los vestidos en la Biblia me hablan de la condición del hombre. Por eso es que cuando usted mira ropas blancas, me habla de santidad, me habla de consagración, me habla de alguien que se ha lavado primeramente. Y la Biblia aquí lo aclara, dice, porque han lavado sus vestidos en la sangre del cordero. O sea, esos vestidos no se lavan con agua, se lavan con sangre. Mire qué tremendo eso. Entonces, ahí hay algunas cosas que vamos a tocar más adelante, pero lo que quiero decir de alguna forma, hermano, llevándolo a comprender algunas cosas. Entonces dice que estos estaban con vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eso me habla también de una acción de adoración. ¿Se recuerda cuando el Señor entró a Jerusalén? Aquella conocido como la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, que lo recibieron también con palmas, porque era una señal, hermano, de adoración, de bienvenida. Pues ahí están haciendo aquellos seres también, aquellos que están ahí frente al trono están haciendo lo mismo. Pero dice la Biblia que aclamaban, o sea, ellos, hermano, adoraban estando ahí. Y una de sus adoraciones, de sus clamores, era diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Y quiero que anote eso también, subrayelo. ¿Sabe por qué? Porque eso me indica que la única fuente de salvación es Dios a través de Cristo. Porque dice ahí, oiga, pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, mire, ¿por qué es interesante entender esto? Porque cuando usted comprenda quiénes son estos y de dónde vienen y lo que tuvieron que pasar, se va a dar cuenta, hermano, que aún ellos estando ahí tuvieron que, hermano, recibir la salvación de nuestro Señor. O sea, la salvación no puede obtenerse de ninguna otra manera que no sea por gracia y que no sea dada por el Señor. Entonces es importante que usted sepa eso, porque la salvación no se obtiene por lo que usted hace, se obtiene por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces viene y dice, empieza a hablar de los que estaban ahí. Y empieza a hablar también de cómo adoraban. Mire todo lo que decían: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. O sea, todo para el Señor. Esa era la alabanza de ellos. Pero luego viene entonces en el verso 14 o mejor dicho, en el verso 13, viene la pregunta de uno de los ancianos diciéndome: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Oiga, el anciano le pregunta y él responde: tú lo sabes. Ahora imagínese qué importante saber quiénes son, porque si usted no sabe quiénes son y si usted no sabe de dónde han venido, entonces usted no puede discernir lo que está pasando ahí. Pero lo que dice la respuesta, cuando él le dice: tú lo sabes, él me dijo: oiga, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces ahí ya me preocupo. Me preocupo porque, hermano, quiere decir que estos fueron sacados de en medio o de la tribulación. Me preocupa.
Espéreme, me preocupa por varias cosas. La primera, porque era una gran multitud. ¿Me doy a entender? Era una gran multitud, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Entonces me preocupa porque, ¿y entonces qué estaban haciendo en la tribulación? Me preocupa porque dice: estos son los que han salido de la gran tribulación, oiga, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Significa que ellos, hermano, tuvieron que pasar por un proceso de blanqueado, por decirlo así, un proceso donde tuvieron que lavar sus vestiduras, pero lo tuvieron que hacer en la tribulación. Y ahí sí me preocupo, porque entonces me pongo a pensar, no van a ser unos cuantos, sino una gran multitud. Ay, entonces espérenme. Si esta gente fue sacada o esta gente venía en la tribulación, significa entonces que se quedaron. Mira al que está a la par y dígale: eso es preocupante. Significa que se habían quedado. Significa que otro grupo ya había sido levantado. Significa que otro grupo ya había sido arrebatado. Significa que otro grupo ya estaba fuera, hermano, del panorama. Porque míreme acá. Hay figuras que usted puede notar. Por ejemplo, en la Biblia usted puede ver, hermano, salvos a tipo Enoc y salvos tipo Noé. Entonces, Enoc, hermano, dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y fue levantado sin ver muerte. Y se lo llevaron porque agradó a Dios. Dígale al que está a la par, ahí está el misterio, que Dios se agrade de nosotros. Entonces, oiga, fue quitado, pero él fue uno. Haga esta ley, mire, solo mírenlo así, él fue uno. Pero luego tengo otro grupo, al tipo de Noé, y me llama la atención porque la Biblia menciona que dice Mateo 24:37, si me lo pone ahí, para que usted pueda ir agarrando, hermano, algunas cosas, porque usted tiene que comprender que, hermano, hay ciertas partes de la Biblia que usted tiene que manejar correctamente. Por ejemplo, usted tiene que saber, cuando la Biblia habla de la venida del Señor, usted tiene que comprender a qué se refiere. ¿Por qué? Porque, oiga, porque usted y yo no estamos esperando la venida del Señor. A ver con cuántos estoy aquí. Necesito que lo agarre. ¿Por qué no estamos esperando la venida del Señor? Porque nosotros venimos con Él en la segunda venida. Porque la iglesia del Señor lo que espera es ser arrebatada. Porque la segunda venida del Señor va a ser después de los 7 años de tribulación. Entonces usted no puede estar esperando la venida del Señor como tal, porque eso indicaría que usted va a tener que pasar 7 años y esperar que el Señor venga al final. No, usted y yo no estamos esperando la segunda venida, estamos esperando el arrebatamiento. Por eso mire, dice Mateo 24:37, póngale ojo, dice: mas como en los días de Noé, así será que la venida. ¿Y cómo fueron los días? Ojo, oiga, ¿y cómo fueron los días de Noé? Y no a Noé le tocó pasar el diluvio, pues. A él lo guardaron en el diluvio. A Enoc lo arrebataron antes del diluvio. Entonces hay una iglesia tipo Enoc que va a ser quitada para que no vea tribulación. Pero yo veo ahí otro grupo que le tocó pasar tribulación. Y que en medio de la tribulación, hermano, no le puedo decir a qué altura, pero en medio de la tribulación, hermano, como que tuvieron que lavar sus vestidos ahí. Ahora, espérenme, quiere decir que esa gente, en el momento de ser levantados, no tenían vestiduras limpias. Es que mire, hermano, por eso la Biblia habla que el Señor busca una iglesia sin mancha, sin arruga, es decir, una iglesia gloriosa.
Esa iglesia es la iglesia del arrebatamiento. Una iglesia que no es perfecta, porque ninguno de nosotros es perfecto. Y si yo le pregunto aquí que me levanten la mano los perfectos, ¿quiénes me la levantarían? Ninguno. Y si me la levanta, yo le diría: hermano, espéreme, le voy a enseñar que no es perfecto en sus fuerzas. Una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser perfeccionado. Son dos cosas diferentes. Perfecto es que no tiene faltas. Perfeccionado es que Dios hizo la obra. Entonces mire qué tremendo. Entonces lo que usted tiene que entender es lo siguiente: no es una iglesia perfecta, pero sí es una iglesia que se consagra. Entonces, hay varias cosas aquí que quiero tocar con usted para que las veamos y se dé cuenta que es complicado. Mire, Zacarías capítulo 3 verso 1. Ayúdeme ahí, por favor. Mire esa figura. Por eso usted tiene que conectar esto con todo lo que ministramos ayer en los dos servicios. En lo de la cena del Señor, la oportunidad que Dios nos da, el ponernos a cuentas, el confesar nuestros pecados delante del Señor. Todo eso, conéctelo con esto. Imagínese usted, hermano, que el arrebatamiento fuera ahora en la noche, por ejemplo. Un ejemplo, póngase a pensar, ahora en la noche. ¿Y cuántos de la iglesia, no me refiero solo de aquí, la iglesia, no están a cuentas? Están en pecado, no están consagrados, ni siquiera se están congregando. Están esperando la pandemia número 3 o no sé cuánto, la ola, no sé qué, cuál ola iremos ya a saber, ¿verdad? Cuando pase la ola, yo digo: ¿cuál ola? Esta fue tsunami, hermano, no fue ola, ¿va? ¿Y cómo los va a agarrar? ¿Fríos? Entonces, mi pregunta es: ¿no será que la Biblia lo que nos está diciendo? Miren, señores, hay una gran multitud que va a tener que lavar sus vestiduras porque no las lavó antes. Impresionante. Mire Zacarías capítulo 3, póngamelo ahí, porfa. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Verso 5. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Entonces mire qué tremendo, porque este era un sacerdote, un sumo sacerdote, pero resulta que no estaba vestido adecuadamente. Entonces lo primero que veo, que cuando alguien no tiene vestiduras limpias, lo primero que veo es que hay un acusador. Entonces el acusador estaba ahí a su derecha. ¿Por qué? Porque había un derecho. ¿Cuál era el derecho? Las vestiduras viles, las vestiduras sucias, las vestiduras inadecuadas. Porque mire, hermano, lo que yo entiendo es que tenemos que estar vestidos de acuerdo a la ocasión. Por eso es que la Biblia habla, hermano, en aquella parábola, cuando habla de la boda, dice que encontraron uno que no estaba vestido correctamente y dijeron: ¿y este qué? ¿Y vos cómo entraste aquí si no estás vestido? Y dice que lo echaron a las tinieblas de afuera. Tremendo, ¿no le parece? Ahora, cuando veo eso, me pregunto, bueno, en el caso de este sumo sacerdote, tuvo que haber una obra ahí, hermano, porque tuvo que haber un trabajo, hermano, de cambiarle vestidos.
le quitaron las vestiduras viles y le pusieron vestiduras de gala. O sea que tuvieron que renovarle vestido. Esa es la razón por la que aquella multitud tuvo que pasar un proceso. Y esa es la insistencia del Señor: venid luego y estemos a cuentas. Es la insistencia del Señor, hermano, de que no dejemos pasar el tiempo. Es la insistencia del Señor para con nosotros de que caminemos correctamente delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no podemos saber en qué momento Cristo levanta la iglesia. Y es que ese momento, hermano, en que el Señor levante la iglesia, hermano, va a ser un abrir y cerrar de ojos. Y ahí ya no va a haber, o sea, el que se quedó, se quedó. Padre, no va a haber tales de que yo tengo boleto y me dejaron, vení, tráeme. No, hermano, ahí no va a haber oración que valga. No, es que mire, eso es impresionante. Tiene que estar listo. Por eso me llama la atención que a este sumo sacerdote Josué tuvieron que hacer un trabajo de cambiarle vestiduras. Y oiga, hermano, me llama la atención porque después de quitarle las vestiduras viles, le dijeron: mira que he quitado de ti tu pecado. Entonces, ¿qué es lo que había? ¿Qué lo estaba afectando? Pecado. Hermano, entonces quiere decir que toda clase de pecado nos afecta. Tenemos que ser, hermano, de alguna forma tenemos que estar continuamente exponiéndonos a la palabra, al ministerio de la restauración. Tenemos que estar continuamente, hermano, exponiéndonos a la presencia del Señor para ser renovados, para que nuestras vestiduras sean cambiadas, para estar constantemente preparados, porque no sabemos el momento. Puedo ver que había un derecho. El acusador, hermano, señalándolo, acusándolo. Entonces, fíjense que, mire qué tremendo lo que dice. Póngame el verso 2 si no me equivoco. Oiga, qué tremendo que el Señor, el mismo Señor, dice: Jehová te reprenda. O sea, el Señor reprendió a Satanás, pero también sabía que si no le cambiaba vestidos, el derecho seguía estando ahí. Entonces, mire, hermano, es que si nosotros no le quitamos derechos al enemigo, el enemigo nos sigue haciendo frente. Por eso la forma de quitarle derecho al enemigo es poniéndonos a cuentas con Dios. Es que el arrepentimiento le cierra puertas. Cuando usted se arrepiente de su pecado, cuando usted se arrepiente de lo que ha hecho, usted se arrepiente. Y es que mire, cuando yo digo esto, no se imagine solamente lo que tradicionalmente se conoce como pecado, porque la gente dice: pastor, yo no tomo, yo no fumo, yo no tengo, yo no soy mujeriego. No, pues es que no solo eso es pecado. Hay muchas cosas que son pecados y otras que son quizás más complicadas que esa. Entonces, cuando usted se da cuenta y dice: Señor, todo aquello que yo no hago de acuerdo a tu palabra ya es pecado. Todo aquello, Señor, que yo no hago de acuerdo a tu escritura ya es pecado. Entonces, cuando yo entiendo eso, me doy cuenta que yo constantemente necesito estar a cuentas con Dios. Yo no me puedo acostar una noche sin ponerme a cuentas con el Señor. Porque cuántas veces fallamos, pecamos por hacer o por no hacer. Hermano, montonazo. Entonces usted no puede acumular, como hablábamos ayer, ¿verdad? La acumulación. ¿Para qué la cena del Señor? Para tener un tiempo de ponernos a cuenta y que no acumulemos, que no se nos haga grande la carga. Entonces me llama la atención eso. Aparte, hermano, veo que es preferible ser tratado aquí que allá, ¿verdad? Mire, es que hay cosas que el cristiano maduro comprende. Como por ejemplo esta: el cristiano maduro sabe: Padre, mejor corregime ahorita, porque quedarme ahí va a estar horrible. Entonces, imagínense que yo prefiero, hermano, yo prefiero, y usted, yo creo que usted también, vea, prefiero tu trato, tu corrección, como se llame, ahorita, y que eso me preserve, y que eso me alinee, y que eso me corrija, y que eso me auxilie, y no quedarme ahí, porque ahí eso va a estar, hermano, eso es otra cosa. Porque vio todo lo que dice: ya no tendrán sed ni hambre, ni el sol los va a fatigar, ni ya no van a llorar. O sea que venían de sufrir, venían de pasar calamidad.
No fue un tiempo, hermano, no fue un tiempo, ¿qué le puedo decir yo? Agradable, sino que fue un tiempo difícil el que les tocó vivir. Entonces, yo prefiero, por eso el Señor decía, vea, júzguense, examínense, pruébense, porque si son juzgados, si ustedes se examinan, no van a ser juzgados. Si ustedes se ponen a cuentas, no van a ser juzgados. Si ustedes piden perdón, no van a ser juzgados. Si ustedes mismos se prueban y dicen, no, Señor, yo realmente me doy cuenta que te he fallado, me pongo a cuentas contigo, me alejo de todo pecado, no voy a ser juzgado. Porque si soy juzgado, entonces la cosa se me complica. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces miren lo que dice Lucas. Acompáñenme a Lucas capítulo 21 y versículo número 36. Yo le he venido diciendo muchas cosas que tienen que ver con esto, porque yo no sé por qué el Señor nos ha puesto en el corazón compartir esto, hermano. Yo quisiera creer que el Señor nos da esto porque está próximo a suceder este magno evento llamado arrebatamiento. Entonces, si yo puedo entender esto como una preparación de Dios para su iglesia, qué bendición, hermano. Dice la palabra Lucas 21:36, dice, velad pues en todo tiempo, orando. Oiga, ¿para qué? ¿Orando qué? ¿Pidiendo qué? ¿Qué es lo que dice ahí? Oiga, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces ahí encuentro una palabra, dignos de escapar. Entonces si hay un filtro para escapar de todas esas cosas, significa que no todo el mundo va a escapar. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que aquellos que un día aceptaron al Señor, póngase, digamos que lo hicieron de todo corazón, digamos que fue genuino, va, pero allá aceptaron al Señor hace 20 años, ¿verdad? Pero no se congregan, allá andan viviendo, ¿verdad? Yo no me quiero meter en problemas en juzgar su salvación, porque esa es harina de otro costal. Porque aquí no estoy hablando, porque esos que se quedaron no perdieron su salvación, pero les tocó que los despertaran en la tribulación. Entonces, esperen, ¿no será que ese grupo, hermano, son esos que ahora están como no consagrados al Señor, distraídos, viviendo una vida, hermano, que no le agrada al Señor, una vida en pecado, y que son aquellos que dicen, no, si el Señor todavía no viene? Y que cuando se den cuenta que usted y yo ya no estamos, van a decir, entonces era cierto. Y entonces van a empezar a buscar. Pero ahí la cosa va a cambiar. Siempre va a ser por gracia, porque leyó que los vestidos los tuvieron que lavar en la sangre del Cordero. Todo es por la sangre. Es que la salvación siempre ha sido por gracia y por fe. Aún en el antiguo pacto era por fe, porque había que creer que aquel cordero que sacrificaban hablaba del cordero que iba a venir. Entonces había que poner la mirada en un cordero que venía. Por eso, mire, hermano, mire, es que hay tanta cosa linda en esto, ¿eh? Por eso para nosotros ya no esperamos al Mesías. El Mesías lo está esperando Israel. No, es que el Mesías, hermano, ya vino. Ya vino. Ay, hermano, ¿cuántos creen que ya vino? Ya vino. Por eso nosotros ya no celebramos Pascua, porque la Biblia dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Ellos todavía la celebran porque la Pascua anunciaba que un día un cordero iba a ser sacrificado por la humanidad. Pero nosotros decimos, ya vino. Así que nosotros no esperamos al Mesías, nosotros esperamos al amado, que viene por la amada para llevarnos a las bodas del Cordero. Entonces, mire, digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces esa palabra dignos, esa palabra es
bastante importante de mencionar. Porque ¿a qué se refiere entonces? Primero, espéreme, primero. ¿Usted cree que todo el mundo está orando por irse en el arrebatamiento? Yo creo que hay creyentes que con que apenas oran, mucho menos van a orar por. Entonces, ¿usted cree que esos que ni siquiera oran, que ni siquiera están conscientes, que ni siquiera están, hermanos, pensando en que el Señor puede venir por su iglesia en cualquier momento, usted cree que van a ser arrebatados? Es que mire, usted comprenda esto. ¿Para qué va a ser arrebatada la iglesia? A ver, pregúntele al que está a la par. ¿Para qué va a ser arrebatada la iglesia? Voy de este lado. Pregúntele ahí. ¿Para qué va a ser arrebatada la iglesia? Le digo, ¿para qué? La iglesia va a ser arrebatada para llevarla a las bodas del Cordero. Ahora, ¿y quién se casa? Oiga, ¿quién se casa? Pero lo quiero profundizar más. ¿Quién se casa? Tradúzcalo a lo natural. ¿Quién se casa? El que esté enamorado. ¿Usted cree que el Señor se va a agarrar? Tráiganme esta, me voy a casar con ella, aunque no me quiere, aunque no me busca, aunque ni siquiera se guarda para mí. No, espérame, no. Ese va a tener otro turno. Es que a lo mejor no es iglesia, a lo mejor es reino. Porque usted tiene que entender que hay dos pueblos. Y aquí nos tendríamos que meter en otra cosa todavía más profunda. Porque fíjese que a Abraham le dijeron, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando a Abraham le dijeron: dos pueblos saldrán de ti? Cuando le mostraron y le dijeron: como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Dos pueblos, uno terrenal y uno espiritual. Por eso dice la Biblia: tales los terrenales y tales los celestiales. Por eso unos vienen de Adán y otros venimos de Cristo. Entonces los que vienen de Adán no pueden ser iglesia, tienen que ser reino. Y los que vienen de Cristo no pueden ser reino, tienen que ser iglesia. Entonces por eso, hermano, si usted es iglesia y si usted viene de Cristo y si usted fue sacado de Él y estaba en Él y está en Él, usted anhela volver a Él. ¿Me doy a entender? Vaya. Entonces, digno. Oiga, lo primero que veo, velad. Esa palabra velar significa estar atento, estar despierto. No significa desvelarse, porque hay quienes se desvelan viendo películas. Se desvelan porque no pueden dormir. Se desvelan porque, hermano, cualquier otra cosa, pues, en el celular, cualquier cosa. No, pues no, ahí no dice desvelate, no, ahí dice velad. Estar atento. Velar significa que usted esté atento a las señales. Velar significa que usted, hermano, esté viendo y que todo lo relacione. Es que mire, ¿no le parece a usted que los que estamos en sintonía con esto, todo lo que pasa en el mundo lo relacionamos con él? Y usted dice: otra señal más. Y terremoto en tal parte, otra señal más. Y yo veo a la gente que dice: Cristo viene. ¿Por qué? Porque todo lo conectan. En cambio, otra gente que, hermano, nada les mueve el piso. Nada, hermano, hay gente que yo veo que nada lo relacionan con el Señor. Que si la moneda, que si la economía, que si el petróleo, todo, pero nada lo relacionan. Bueno, hermano, a mí me llamó la atención que incluso siervos del Señor que yo conozco no relacionaron ni siquiera lo de la pandemia con la venida del Señor, sino que dijeron que no, que era algo pues natural que se diera. Hermano, si esto que hemos vivido es tremendo, es un parteaguas, es un antes y un después en la historia. Nótelo, mírelo. Y no solo eso, no solo en la historia, sino en la vida de muchos. ¿Cuántos que usted conoce esa pandemia los enfrió? Los descalificó, los sacó de la iglesia, nunca volvieron. Bueno, la verdad que ya estaban fuera casi, ¿verdad? Y eso lo único que hizo fue un empujoncito ya. Tremendo. Ahora, velad pues en todo tiempo. O sea, no te descuides. Orando,
Siguiente cosa, orar. Orar para que, Señor, yo quiero ser tenido por digno de escapar, porque sé lo que viene. Es que por eso es que vamos a ver muchas cosas que ya le empezamos a ver, vea, todas las cosas que algunas ya las estamos viviendo en, por decirlo así, en un porcentaje. Porque la Biblia habla de varios tiempos, y el tiempo que nos ha tocado, nos va a tocar ver a nosotros, es el principio de dolores, no los dolores, el principio de dolores. O sea, hermano, como la muestra, pues. Ahora imagínense que viendo eso nos afligimos. Ahora pensando todo lo que viene. Imagínese usted, hermano, cuando veamos ahí las cosas pero espantosas que suceden. Cuando son contaminadas las aguas, cuando muere, hermano, la tercera parte de la humanidad, cuando usted mira que el agua se vuelve escasa, cuando mira que el abismo se abre y empiezan a salir criaturas, hermano, todo eso que usted mira, es que fíjese, hermano, que de alguna manera ya nos prepararon. Mire las películas, mire las películas. Usted mira varias cosas en las películas. Número uno, usted va a ver que de un tiempo para acá, todas las películas que tienen que ver con extraterrestres se intensificaron. Y a cada rato salen películas de invasiones extraterrestres, de contactos con extraterrestres. Y hace poco, ¿no le parece raro que hace poco comenzaron a hablar de unas apariciones de naves extraterrestres y contactos y que no sé qué? Y que, ¿no le parece raro? Porque eso juega un papel bien importante. Porque, ¿y qué va a pasar cuando ya no esté usted y yo? ¿A quién le van a echar la culpa? Todo está, mire, hermano, todo está en la mente del hombre, todo está pensado. Ellos saben lo que va a pasar. Entonces, y mire, esas películas donde aparecen, hermano, unas criaturas, qué increíble, hermano. Yo digo, ¿de dónde las sacan? De ahí, de las escrituras. Entonces usted se da cuenta que ese tiempo no va a ser un tiempo agradable para nadie. Entonces, cuando habla de escapar, digno de escapar, fíjese que a mí me llama la atención que muchos siervos que yo escuché en mi tiempo de crecimiento espiritual, que hablaban, hermano, del arrepentimiento, del arrebatamiento, muchos ahora están negando que el arrebatamiento exista. Número uno. Otros que yo he escuchado que critican a los que predicamos del arrebatamiento diciendo que somos escapistas. Y yo digo, es cierto, si ahí dice, y yo no me lo inventé, ahí dice que oremos para ser tenidos por dignos de escapar. Entonces, cuando a mí me dicen que sí, que son escapistas, que son cobardes, que se quieren ir, claro que nos queremos ir. Y que quieren dejar la tierra así como está, claro que sí. Es que yo no puedo salvar lo que Dios ya dijo que se va a destruir. O usted no sabe que la Biblia dice que, o mejor dicho, que el Señor dice que cielo y tierra pasarán. Y aquí el cielo, lo que antes era, dejó de ser, cielo nuevo, tierra nueva, todo nuevo. Hermano, entonces cuando entiendo eso me doy cuenta que sí, hermano, así como Israel quería salir de Egipto, así también yo. Claro que quiero salir de esta tierra. Pero ¿por qué quiero salir? Primero por lo que viene y segundo por lo que me espera, que es mucho más glorioso, hermano, que estar aquí. ¿Y qué me puede detener? ¿Qué lo puede detener a usted? Dígame, ¿qué es lo más lindo que usted vive aquí? No es nada comparado con lo que hay allá. Nada, hermano. Además, cuando usted se da cuenta lo que viene, usted dice, no, Señor, yo quiero escapar de eso. No, de verdad, es que eso es impresionante. Mire, hermano, lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Oiga, ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, mire lo que dice ese verso. Dice, porque ya está en acción. Ahora, el misterio de la iniquidad ya está en acción, ya opera. Mire toda la maldad que hay en el mundo, pero eso no es nada, porque ese solo es el misterio de la iniquidad. Falta que se manifieste el inicuo. ¿Quién? El anticristo. Entonces, cuando se manifieste el anticristo, hermano, cuando la iglesia lo que al presente la detiene, cuando dice ahí solo que hay quien al presente lo detiene, ahí refiriéndose a la iglesia, a usted y a mí. Mire, hermano, por eso que no nos tengan en poco, aunque el mundo nos quiera tener en poco, aunque muchos, hermano, movimientos y todos nos quieran tener en poco. Yo le quiero decir una cosa, que si muchas cosas no se han dado todavía, es porque la iglesia lo frena, la iglesia lo detiene. Imagínense que dice que la manifestación plena de eso no se puede dar porque hay uno que en este momento al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ahora, y espéreme, y vamos más profundo. ¿Y quién está en la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces, imagínense, yo me pongo a pensar, cuando seamos levantados, va a ser otra cosa, hermano. Porque entonces se va a manifestar. Esa palabra manifestar va a aparecer. Ese, el inicuo, el anticristo, el que habla la palabra del Señor. Y ese es el que, hermano, va a vender la idea de una perfecta paz, de una perfecta prosperidad. Va a engañar a los pueblos, se va a sentar en el templo, va a unificar las religiones, va a hacer muchas cosas que al principio van a parecer buenas, pero después va a ser una destrucción tremenda. Y mire qué impresionante eso, porque cuando yo lo veo me pongo a pensar, Señor, el panorama está todo plantado para que eso suceda. Todo está planeado así. Ya hay reuniones con las tres, por decirlo así, las tres ramas o las tres religiones derivadas de Abraham, que es, entre comillas, judaísmo, islam y cristianismo. Las tres ramas que en teoría se derivan de Abraham. Ya hay reuniones en Medio Oriente para cómo cohabitar, cómo coexistir, cómo hacer algo en conjunto. Ya hay reuniones de pastores con líderes del Islam y del judaísmo ortodoxo. Entonces, ya eso ya se perfila. Ahora, ¿quién promueve eso? Es lo que yo quisiera saber. ¿Quién está detrás de todo eso? Bueno, habría que esperar, ¿verdad? Porque se va a manifestar hasta que ya no estemos nosotros. Así que yo entiendo, hermano, que usted y yo no hemos sido dejados para eso. Mire, 1 Tesalonicenses 5:9. Es que esta es la idea del Señor, hermano. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, el propósito del Señor para la iglesia no es que participemos de la ira del Señor. Eso no es para nosotros. Eso debería ser para el que no quiere a Cristo. Por eso se acuerda, hermano, que hablábamos ayer, ¿verdad? El propósito de ponernos a cuentas con Dios en no participar de la ira del Señor. Entonces, mire, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito del Señor es que mire, hermano, yo me imagino al Señor. El Señor no quiere ver a nadie de los suyos pasando por eso. El Señor no quiere ver a ninguno de los suyos pasar por ahí. Por eso, hermano, en esta temporada, ¿qué no hace Dios? Y hace poco el Señor me hablaba en aquella porción, si no estoy mal, búsquemela ahí, Isaías 5 creo que es, cuando el Señor habla y dice, juzgad vosotros entre mi viña y yo. Creo que ese es. Sí, ahí está. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña.
tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Mire qué tremendo. O sea, lo que está diciendo ahí es, miren, les quiero contar una historia de una viña, la viña de mi amado, dice. Dice, esa viña, el Padre la sembró en una ladera fértil, o sea, la puso en buena tierra. Mire, preparó la tierra, quitó las piedras, la abonó, la regó, hizo de todo. Y esperaba que diera fruto. Pero dio frutos no comestibles. Entonces, hermano, podríamos decir nosotros, por eso es que en este tiempo Dios está haciendo todo lo que tiene que hacer para que usted y yo no nos quedemos. Él, oiga, Él, no nosotros. Si es que usted y yo lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón, porque todo lo hace Él. Es que, hermano, es que si no dejaría de ser gracia, porque si fuera por obra ya no es gracia. Entonces no es que usted haga, no, es que Él hace. Porque incluso cuando usted viene, hermano, y se arrepiente, no fue usted, sino el Espíritu del Señor quien lo llevó al arrepentimiento. Porque toda obra comienza en Él. Toda obra es hecha por Él. Si aquí lo único, hermano, es que usted dispone su corazón, oye la palabra, y la palabra causa un efecto, hermano, y el Espíritu de Dios lo impulsa a usted, y usted viene, hermano, y se consagra para Dios. Todo lo hace el Señor. Entonces, mire, todo lo que había hecho, la había cercado, despedregado, la plantó con vides escogidas, o sea, con buena semilla. O sea, de parte de Él, todo estaba hecho. Dígame, ahora pregúntele a su hermano, pregúntele, dígale, ¿qué más puede hacer el Señor? O mejor dicho, una pregunta más profunda, ¿qué no ha hecho Dios? Él lo ha hecho todo. Mire, hermano, desde el punto que Él dijo, bueno, fíjese qué tremendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? El hombre no puede cumplir la ley, es por demás. Entonces, ¿qué hago? Que Cristo la cumpla. La cumplió por nosotros. Entonces, mire, hermano, qué tremendo. O sea, viene Él, dice, yo no he venido, dijo, para abrogar la ley, sino para cumplirla. La cumplió. Entonces ahora como que usted dice, Señor, yo no podía con la ley. No te preocupes, ya lo hice por ti. ¿Qué más? Señor, mira, yo es que no puedo, a mí me cuesta. No te preocupes, lo voy a hacer por ti. Solo disponete. Hermano, es que todo, y mire lo que dice el verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Como que el Señor dice, juzguen ustedes, ¿qué fue lo que yo fallé? ¿Qué fue lo que yo no hice? Imagínese usted, piense por un segundo, solo piense, imagine los que se quedan, esos que de esa gran multitud se quedan. Entonces, ¿y qué fue lo que el Señor no hizo? ¿Qué oportunidad no te dio el Señor? No, y usted imagina a ellos hablan, no, si a mí me lo dio todo. Si el que no quise fui yo, el que no quise creer, el que no quise aceptar, el que no quise escuchar, el que no quise poner atención, el que creyó que faltaba tiempo, que como venían diciendo desde hace 2000 años que Cristo viene, entonces yo dije todavía falta. Fui yo, no fue el Señor. ¿Sabe qué he entendido yo, hermano, en este caminar? Que Dios nunca falla. Y si hay algo, hermano, en nosotros, no es culpa de Dios, nunca es culpa de Dios. Fíjese que un día yo escuché esto. No sé si alguna vez usted lo ha escuchado, pero yo escuché una vez a alguien decir, mira, vos tenés que perdonar al Señor. ¿Cómo le dije yo? Sí, es que vos en tu corazón estás culpando a Dios de lo que te pasó. Entiendo el punto, pero quiero irme a lo profundo de esa frase. Perdonar a Dios como si Él hubiera cometido un error. Perdonar a Dios como si Él me hubiera fallado. Si Él nunca falla, jamás falla. Fíjese, mire lo que dice, verso 4, si me lo pone.
¿qué más se podía hacer a mi viña? Mire qué pregunta más linda. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más puede hacer el Señor en ti que no haya hecho? Pero espéreme, pregúntemele a alguien por favor ahí. No a la misma persona, ya la tiene aburrida ya. Para que despierte, mire para atrás y dígale: ¿qué más podría hacer el Señor por ti que no haya hecho? Hermano, mire, es que ¿sabe dónde le respondo esto yo? En una sola frase: consumado es. ¿Qué más? Si Cristo lo hizo todo. Todo, hermano, Él ya puso todo el fundamento. ¿Qué más? Todo está dispuesto para nosotros. Si no nos consagramos es porque no queremos, porque no nos está pidiendo que lo hagamos en nuestra fuerza. Él no nos está diciendo: mira, hacelo tú. No. Él me está diciendo: déjame obrar en ti. Él todo lo que quiere es: Señor, aquí estoy. Lo mínimo que usted puede hacer es responder al llamado de Dios, es congregarse. Es el llamado del Señor. Qué lindo que usted esté aquí. Qué maravilloso que usted esté aquí. Porque cada vez que usted viene a decirle: Señor, no vengo porque sea perfecto. Aquí no estamos congregados los santos, los perfectos, los que no tienen errores. No, estamos congregados los que necesitamos. Estamos congregados los que reconocemos que sin el Señor no podemos. Entonces, como entendemos eso, venimos una vez más a exponernos a su palabra que tanto necesitamos. Yo necesito su palabra. Es ella la que me recuerda. Mire, la palabra, solo entender esta bendición tan grande, solo esa pregunta que el Señor hace y dice: vengan, vecinos de Jerusalén, vengan todos, por favor, vengan. Imagina el Señor llamando a las naciones del mundo: vengan, díganme ustedes, juzguen ustedes entre Israel y yo, porque es la viña del Padre. Israel es la viña del Padre. Juzguen, por favor, ayúdenme, juzguen ustedes. No quiero juzgar yo. Díganme, si yo me equivoqué, si yo fallé. Mire, ¿sabe cómo es esto? ¿Cuántos son padres aquí? Levánteme su mano. Y esto que nosotros somos imperfectos, va. Pero esto es como cuando usted como padre ha hecho lo mejor que puede, y de repente usted a solas dice: Señor, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé, Señor? Es que puede pasar, porque somos humanos. Entonces usted, cuando usted dice: ¿en qué fallé?, prepárese, porque le pueden decir: en esto, esto y esto. Pero a Dios, ¿quién le puede decir que falló en algo? ¿Qué no te di, Israel? Te di el reino, te di la supremacía entre las naciones, te di mi presencia, a ti te di mi ley. ¿Qué no te di, Israel? Te di profeta. ¿Qué no tuviste? Como cuando le dijo el Señor: mire, hermano, hay tantas cosas, qué lindo cuando el Señor me auxilia y vienen bajándolas. Como cuando Dios le dijo a David: mira, David, y que no te di todas las mujeres que tuvo tu Señor. Y si eso no hubiera sido suficiente, yo te hubiera dado más. Pero ¿por qué hiciste eso? Como cuando, ¿por qué me voy a meter aquí? No sé. Como cuando el hombre le es infiel a la esposa, y el Señor le puede decir: te di esposa. Que la palabra dice que el que hay esposa hay el bien y la benevolencia de Jehová. Te di lo que otros no tienen, te di una esposa. Te di esto, lo otro, aquí y allá. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Entonces, el Señor va: ¿qué más se podía hacer? Díganme.
Mire que, mi hermano, usted está notando qué lección nos del Padre. Él preguntándole: vecinos de Jerusalén, díganme, ¿qué más se podía hacer? Juzguen, ayúdenme a juzgar. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Ayúdenme. ¿Cómo es que le di todo y no dio fruto? Imagínense ese grupo, esa gran multitud, ¿verdad? Al final salvos, qué bendición. Al final adorando, al final ya con vestido blanco, ¿verdad? Bendito Dios. Es que mire, hermano, como que eran rebusco, ¿va? Si usted entiende de cosechas, sabe que el Señor la salvación la dejó encriptada en cosechas: primicias, cosecha y rebusco. Cristo las primicias, la cosecha la iglesia, el rebusco estos. Entonces ya son lo que queda después de cortar, ¿verdad? No los dejó perder el Señor. Imagínense qué lindo Dios va. Ahí hay sangre. No se ha acabado mi gracia. Ahí hay sangre. Sé que han llorado. Y mire, y sabe lo lindo el Señor. Y dice: y el Cordero los pastoreará, dice. Qué maravilloso el Señor, ¿va? Yo no me canso de hablar de la gracia del Padre, porque yo no puedo hablar lo que la Biblia no habla. Y yo veo un Dios que, mire, hasta la última instancia extiende su mano y extenderá el tabernáculo sobre ellos. Wow, qué maravilloso. Pero usted y yo no podemos evitar ese paso. Sabiendo que el Señor lo ha hecho todo, hermano. Usted y yo solo tenemos que responder a la obra del Señor. ¿Qué no nos ha dado Dios? ¿Verdad que nos lo ha dado todo? Nos ha dado la salvación. Y como cantamos aquí ahora en el tiempo de la adoración, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces, lo tenemos a Él. ¿Qué nos falta, hermano? Si Él nos ha dado todo. Y si usted necesitara, es que mire, pastor, es que yo siento que la palabra no me alcanza a transformar. Pues sí, pero hermano, ¿usted por qué no quiere? Porque si la palabra no lo alcanza, está la administración. Y si la administración no lo alcanza, está la liberación. O sea que hay, pues. O sea que recurso hay. Recurso hay. No hay por qué dar frutos silvestres si lo has tenido todo. Ponte de pie esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, cuánta bendición de tu palabra.